su nombre. ¡Gloria! Qué bueno estar aquí en la casa del Señor, adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Yo también le doy gracias a Dios porque puso en mi corazón de dar el mensaje de hoy. Y es un privilegio predicar la palabra de Dios y siempre debemos tener el corazón dispuesto en servirle al Señor, en darle todo lo que tenemos a nuestro Dios. Amén. Porque para eso fuimos llamados, para predicar su palabra. Entonces, antes de iniciar con el mensaje, quiero que hagamos una oración para que el Señor sea que me guíe a mí y le dé entendimiento a cada uno de ustedes, al igual que a mí. Amén. Amén. Oremos a nuestro Padre. Padre bendito, Padre de gloria, te damos las gracias por este culto de esta mañana, Señor. Gracias porque en este día nos has permitido venir aquí a adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, Dios. Padre, en este momento también te doy las gracias por permitirme, Padre, predicar tu palabra y hablarle a tu pueblo santo, Señor. Es un privilegio predicar tu palabra. Te ruego, Dios, que nos dé entendimiento a cada uno de nosotros, para que así entendamos tu palabra, caminemos conforme a ella y que nos hagamos sabios por medio de ella. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo te suplico. Entonces, el tema que yo le puse a este mensaje es: por nosotros, por amor a nosotros, Jesús vino a morir en una cruz. Amén. Entonces, para nosotros empezar a hablar sobre el amor de Dios para con nosotros, sobre el amor de Cristo, yo decidí leer unos cuantos versículos que especifica y habla sobre ese acto de amor que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vámonos al libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 7. No, perdón, al 9. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahí podemos ver el primer acto de amor que hizo Cristo por cada uno de nosotros, que fue despojarse de su poder. Vamos a decir, despojarse desde su trono para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Se hizo hombre para salvarnos, porque nosotros estábamos perdidos en el pecado, estábamos lejos de Dios, pero para acercarnos a Dios, Él tuvo que hacer eso, venir a morir por nuestros pecados, para perdón de nuestro pecado. Amén. Entonces, yo tengo unos cuantos versículos que yo estuve buscando, que para profundizar más sobre el amor de Dios, quisiera leer unos versículos que está en Génesis, que vamos a ver el origen de todo, cómo todo inició. Como cuando Dios creó el mundo, que todo estaba en armonía, que estaba todo bien, pero luego vamos a ver también cómo se rompió ese amor, o vamos a decir cómo el hombre le dio de espalda al amor de Dios. Amén. Entonces vámonos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Ahí podemos ver cómo todo inició, cómo Dios empezó creando todo bueno, creando todo en armonía. Y dice que Dios lo veía bueno, que lo primero que él vio fue que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Amén. Entonces ahí empezó todo, ahí inició todo lo que Dios creó. Entonces seguimos más abajo en el versículo 26. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ahí tenemos otro privilegio que el hombre tuvo desde el principio. Dios, pensando en nosotros, creó al hombre, aún sabiendo que el hombre iba a ser desobediente. Pero por amor a nosotros y pensando en nosotros, Él, aún así, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, ahí podemos ver nuevamente cómo el amor de Dios siempre ha permanecido a nuestro favor, que siempre Dios nos ha amado y nunca nos ha dado la espalda. Solamente nosotros que le hemos dado la espalda a Él, nos hemos alejado de Él, y por esa causa, por alejarnos de Él, o por el hombre desobedecer a Dios, entonces han venido muchas consecuencias y han habido muchas cosas malas que han sucedido en este mundo. Seguiremos leyendo unos cuantos versículos más en Génesis capítulo 2, versículo 15 del 16, del 15 al 16 al 17. Para que así veamos cómo Dios llevaba todo organizado y cómo estaba todo en orden antes de que el hombre desobedeciera a Dios. Luego vamos a ver cómo todo, vamos a decir, que entró el desorden en nuestra vida, cómo se rompió la relación de Dios con el hombre, por medio de esos versículos. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos nuevamente que cuando Dios decidió, vamos a decir, creó todo. Creó los animales, creó la hierba del campo, creó todo. Luego decidió crear al hombre. Por eso él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó al hombre, vamos a decir, como un niño inocente. No conocía vamos a decir, lo que era bueno y lo que era malo. Solamente tenía la mente en blanco, vamos a decir. Y podemos ver que Dios siempre ha querido el bienestar para cada uno de nosotros, porque nos ama. Y amaba tanto al hombre que él había creado, que dice que le hizo un huerto y lo llevó a aquel lugar para que el hombre disfrutara de todo lo que él había creado, de todo lo que él había hecho. Amén. Entonces dice, pero también le dio, como vamos a decir, le dio como, vamos a decir, le había dicho algo que era para tal vez probar su obediencia hacia él, o tal vez para ver la reacción del hombre que él haría si él tomara la decisión de permanecer en ese amor o seguir experimentando ese amor de Dios, o tomar la decisión de darle de parte. Entonces por eso le dice que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal,
dice que el día que de él comiera, él iba a morir. Pues el hombre tomó la decisión de darle la espalda a Dios. Entonces sucedió que Dios tuvo que sacarlo del huerto, del lugar, vamos a decir, el jardín de la inocencia, en el lugar donde no había, vamos a decir, sufrimiento, no había maldad, podía, vamos a decir, estar junto con todos los animales, que hoy en día no podemos estar cerca de la mayoría de ellos, ¿me entiendes? Pero Dios, con todo el amor que, vamos a decir, que Él ha tenido a nuestro favor, Él creó al hombre, lo llevó al huerto y le dio la oportunidad de tomar una decisión, de obedecerle o no obedecerle. Pero aún así, el hombre desobedeció a Dios. Dios aún así, el amor de Dios aún así permanece hacia cada uno de nosotros. Aún así Dios, en vez de destruir al hombre, lo que hizo fue, sí, lo castigó, como un padre castigó a un hijo. Pero pensando, vamos a decir, en el futuro, pensando en cada uno de nosotros, Él ya tenía planificado algo. Tenía planificado a enviar a su único hijo. El mejor acto que Dios hizo para cada uno de nosotros, lo más precioso que Él tiene en el universo, lo envió en forma de hombre, igual que usted y yo, un hombre común. Vamos a decir, un hombre, vamos a decir que no fue un fenómeno que empezó la tierra, fue un hombre igual que usted y yo que sentía dolor. ¿No entiendes? Amén. Entonces, ¿cómo fue que se rompió esa relación del hombre con Dios? Vamos a ver la desobediencia del hombre. Y también vamos a ver también lo que Dios había dicho antes de que Cristo viniera, antes de manifestar lo que en realidad Él siempre ha sido por nosotros, desde el principio, o desde antes de la fundación del mundo. Dice así en Génesis capítulo 3, versículo 11 hasta el 15. Dice así: pero la serpiente, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a leer el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ahí también podemos ver nuevamente que a pesar de que el hombre desobedeció a Dios, a pesar de que el hombre se justificó, buscó, vamos a decir, una excusa, Dios aún así permaneció, vamos a decir, viendo por el hombre, o su amor permaneció con cada uno de nosotros los seres humanos, con el hombre, en aquel lugar. Y para él mostrar ese amor, hizo, vamos a decir, una promesa. Vamos a decir: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí también, en este versículo 15, nos da a demostrar lo que Dios prometió que iba a hacer por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Dice que cuando se refiere a la simiente, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y la otra simiente es el enemigo, que fue el que, vamos a decir, logró persuadir a la mujer para que la mujer cometiese tal desobediencia, al igual que el hombre, que hizo lo mismo. Entonces, aún así, en vez de Dios, vamos a decir, tomar, airarse y comenzar a destruir, o destruir todo lo que Él había hecho, aún así, Él lo que hizo fue una promesa.
enviar a su único hijo, a su hijo unigénito, para que hoy usted y yo vivamos, pero también vivamos por toda la eternidad, juntamente con Él. Dios lo que hizo fue que envió a su Hijo Cristo para que su relación con nosotros permanezca por toda la eternidad, tal como lo hizo desde el principio. Dios nunca ha querido que nosotros estemos lejos de su presencia, y por eso envió a Jesucristo para salvarnos. Por amor a nosotros, Cristo vino a morir en una cruz. Vamos a ver otro versículo más para ir encajando más al mensaje. En Génesis capítulo 12, versículo 3, para que así nos acerquemos más al mensaje, a lo que en verdad yo vine a hablar, que es sobre el amor de Dios. Y por amor Cristo murió, y por amor a nosotros Cristo murió en una cruz. Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, eso fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham, le hizo dos promesas en ese caso, vamos a decir. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí hay otro acto de amor. Ahí vamos a decir que Dios, a pesar de que Dios le había hecho una primera promesa a Abraham, también pensó en nosotros. Aunque vamos a decir, según el Antiguo Testamento, no estaban experimentando el amor de Dios con cada uno de nosotros, solamente el pueblo de Israel, que nunca apreció ese amor, pero Dios también pensó en nosotros. Que no fue por casualidad que Cristo vino, como dice mucho, de que Cristo vino, fue para el pueblo de Israel, que si el pueblo de Israel no lo hubiese aceptado, también nosotros no tuviéramos salvación. No, ya Dios había dicho eso desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios pensó en nosotros, porque Dios no tiene acepción de personas. Y además, el pueblo de Israel no era mejor que nosotros. ¿Entiendes? Dios escogió el pueblo de Israel y amó a ese pueblo, era porque lo tenía como un pueblo insignificante. Lo dice la misma palabra de Dios. Moisés se lo dijo a alguno de ellos, se lo dijo al pueblo, le dijo, Dios lo escogió a ustedes, no era porque ustedes se lo merecían o porque ustedes hicieron algo que a Dios lo motivó a hacerlo, no. Dios porque también le hizo una promesa a Abraham, pero también lo veían a ellos como un pueblo insignificante. Pero aún así, Dios, como Dios nunca ha querido darle la espalda al hombre, también le hizo una segunda promesa a Abraham que dice, y serán benditas todas las familias de la tierra, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y vamos a ver lo siguiente. Cuando Dios le dice eso a Abraham, se está refiriendo que es por medio de Cristo que nosotros iban a recibir esa bendición, que es por medio de Cristo que nosotros iban a ser bienaventurados. Entonces vamos a Génesis capítulo 22, versículo 18, que vamos a ver que Dios da a comprobar o le da a entender a Abraham que le hace como en ese sentido una promesa que dice que en su simiente serán benditas todas las naciones. Ya Dios venía pensando en nosotros. Su amor siempre ha permanecido para con cada uno de nosotros. Dios ve el futuro. Él es el dueño del futuro y Él pensó en nosotros. Aún sabiendo que hoy en día muchas personas no iban a atender a su llamado. Aún sabiendo que muchas personas no iban a apreciar ese amor que hizo. Y ese amor Él lo hizo por medio de un sacrificio. Enviar a su Hijo. Para que sea crucificado por nuestro pecado. Y murió por cada uno de nosotros. Pero hay algo que nosotros estamos seguros. Que Él resucitó al tercer día.
Dice en Génesis capítulo 22, versículo 18. Ahí fue que cuando Abraham obedeció a Dios, cuando Dios le dijo, cuando Dios le hizo la prueba, le dijo, entrégame el único hijo, el hijo que tú amas, sacrifícame. Dios ahí probó la fe de Abraham, y porque Abraham obedeció a Dios y decidió entregarle su hijo, Dios le hizo una promesa. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Algo que no hizo Adán en el principio, cuando Dios lo puso en el huerto. Abraham lo hizo. Y por esa razón, nosotros, Dios aún así, vamos a decir, le dio una motivación a Abraham, vamos a decir, que lo que él había prometido allá cuando el hombre desobedeció, que iba a enviar a Cristo para derrotar al enemigo, para que nosotros seamos salvos, para que el enemigo no siguiera tomando, vamos a decir, el control de nuestra vida. Dios vuelve nuevamente a prometer eso mismo, porque Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Amén. Entonces, vamos a seguir con el mensaje. ¿Cuánto están entendiendo el mensaje? Amén. Yo no sé si estoy hablando bien, si estoy hablando claro para que lo puedan entender. Amén. Entonces, seguimos con el mensaje. Vamos a ver también que por medio de los profetas, Dios había prometido que iba a enviar a su Hijo para que muriera en una cruz, para perdón de nuestro pecado. Y hoy usted y yo tenemos el privilegio de servirle, de adorarle. Aunque hay muchos en este mundo que no han tomado la decisión de experimentar el amor de Dios o de aceptar el gesto que Dios hizo para tocar a uno de nosotros, que es enviar a su único hijo, para que usted y yo no nos perdamos envueltos en el pecado, porque el hombre desde el principio amó más el pecado que a Dios, de tal manera que llegó un tiempo que la maldad se multiplicó tanto que Dios exterminó el mundo entero, pero salvó 8 familias. ¿Por qué? Porque él hizo una promesa al principio. Entonces, Dios venía siempre pensando en lo que él había dicho al principio, o había pensado desde antes de la fundación del mundo. Salvó a 8 familias para que la tierra se volviera a llenar de nuevo, para que usted y yo hoy existiéramos, para que también fuésemos salvos. Dios con ese propósito nos creó a cada uno de nosotros. Por eso que a muchas personas yo le he dado mucho consejos, que como que no le tienen como aprecio a la vida. Yo le he dicho, lo más precioso que Dios nos ha dado es la vida. Y lo más difícil que nosotros pudimos lograr es nacer. Después de ahí para allá nosotros es posible. Entonces, en Isaías capítulo 42, versículo 1, vamos a ver que ya Dios, por medio de los profetas, empezó a prometer la venida de su Hijo. Empezó a prometer de que iba a enviar a su único Hijo para perdón de nuestro pecado. Dice aquí, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Por eso que yo no creo, ni he creído en lo que han dicho muchas personas, que dicen que no, porque Dios envió al Mesías para el pueblo de Israel. Se sabe que él nació allá y ellos tuvieron el privilegio de tenerlo allá. ¿Me entienden? Porque fue así que Dios decidió hacerlo. Pero habla de todas las naciones.
Si Cristo viniera solamente, o Dios enviara a Cristo solamente para el pueblo de Israel, entonces no hubiese hablado de naciones, sino iba a hablar de una sola nación. Entonces, Dios no tiene acepción de personas. Ya Dios decidió salvarnos, perdonarnos. Entonces, como el pecado tampoco, vamos a decir, tiene relación con Dios, Dios, para destruir el pecado, tuvo que enviar a Cristo en forma de hombre, de pecado, para encerrar el pecado por medio de la carne y destruirlo completamente. Así que nosotros no hemos sido vencidos por el enemigo, nosotros hemos sido más que vencedores. Él ha sido derrotado por Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre. Dice así en el capítulo, del mismo Isaías, en el capítulo 11, versículos 1, 2 y 3, que vamos a ver nuevamente que Dios también había hablado sobre el reinado del Mesías, el reinado justo del Mesías, que ya Dios, vamos a ver ahí, que Dios lo que ha querido siempre, mantener su gobierno sobre todas las cosas que Él creó. Entonces, si Él dice que Él quiere que, aquí dice el reinado justo del Mesías, ¿por qué Dios quiere que gobernar todo? Si ya con el cielo basta. Pero ya Dios había creado todo para Él ser el Rey de todo. Amén. Entonces, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Por medio de Cristo, Cristo, en su inmensa sabiduría, porque tiene el Espíritu de Dios, Él ha usado su inteligencia, su sabiduría, para que hoy usted y yo seamos. Y sobre todo, porque nos ama, con amor verdadero, amor incondicional. ¿Y quiénes son los que pueden experimentar ese amor? Todo aquel que en Él cree. Amén. Entonces, vamos a... También quiero leer un último versículo para encajar el versículo encajar el mensaje que en verdad yo vine a traer, porque es un poco larguito. Si me pongo cosas no voy a terminar nunca. Pero vamos a leer por lo menos Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí fue que Dios manifestó su amor, enviando a su Hijo en forma de hombre, hecho carne, para que usted y yo seamos salvos. Y solamente, y le doy consejo a los amigos que están aquí, solamente tú puedes experimentar ese amor, es si tú lo aceptas. Pero si no crees, lo dice la misma palabra, ya eres condenado. Pero esa condenación se puede romper si tú aceptas al Señor. Amén. Así que hasta aquí ha llegado este mensaje. Así que la persona que continúa para que sigamos con el servicio de esta mañana. Amén. Gloria a Dios.